Mi nombre es Zulma Hernández y esta es una actividad de la asignatura Fisiología y Conducta y les voy a hablar sobre la sensopercepción. Definiéndola, podemos decir que es un proceso a través del cual capturamos estímulos de nuestro entorno para que sean procesados e interpretados a nivel cerebral. Esta percepción se hace a través de los sentidos, que transforma las señales electroquímicas y las transmite como impulsos nerviosos al cerebro. Esta interpretación siempre va a estar condicionada por nuestras expectativas, por nuestros conocimientos previos y por nuestras creencias. Ejemplo de ello, si observamos una montaña que de allí sale humo, un observador puede decir que allí se debe encontrar un volcán. Ante el mismo fenómeno, otro observador puede decir que se trata de unos acampantes que pasaron y seguramente encendieron una fogata. Entonces, ante un mismo fenómeno, por los conocimientos previos, por las creencias y por las expectativas, pueden dar infinidades de interpretaciones. Podemos hablar de dos componentes de la sensopercepción, que sería la sensación, que es un proceso mediante el cual los órganos receptores, en este caso los sentidos, se activan y reaccionan ante un estímulo determinado. Y la percepción, que es un proceso mental que se encarga de interpretar y codificar los datos que le aporta la sensación. Los trastornos en la percepción, podemos hablar de trastornos cuantitativos, que es cuando hay un aumento o una disminución de lo percibido. En el aumento podemos hablar de hipermetamorfosis de Kérnica, que es cuando hay un aumento de las percepciones, como por ejemplo, un consumidor de droga puede, ante un mismo fenómeno, puede tener una cantidad de percepciones de estímulos fuera de lo normal. Y en la osiestesia o hiperestesia es cuando hay un aumento de la intensidad del estímulo que puede causar daño a la persona, como por ejemplo un ruido ensordecedor. Y en la disminución podemos hablar de la hipoestesia, que es cuando la intensidad de la sensopercepción disminuye. Podemos hablar también de la despersonalización, que es cuando la vivencia real disminuye o cuando la presencia de la realidad pierde fuerza. Y las alucinaciones, cuando hay una percepción sin objeto. Los procesos mentales superiores son aquellas funciones mentales que nos permiten procesar, interpretar y modificar toda la información que recibimos en nuestro entorno. La percepción es un proceso mental que se encarga de interpretar y codificar los datos que aporta la sensación. La conciencia es constatar lo que pasa en nosotros. El lenguaje es un conjunto de palabras o signos que le sirven al hombre para comunicar ideas, pensamientos y sentimientos. Los pensamientos es una forma de procesamiento cognitivo de información que se sirve de las percepciones, de las imágenes, de los conceptos o de los símbolos. Y aprendizaje es un proceso por el que el individuo adquiere ciertos conocimientos, habilidades, actitudes y comportamientos. La memoria viene a ser la persistencia del aprendizaje en el tiempo. La psicofisiología de la visión, audición y tacto se interesa por comprender cómo los estímulos del entorno, luz, sonido, contacto, son captados por los sentidos, procesados por nuestro sistema nervioso y transformados en experiencias perceptuales. La psicofisiología de la visión se encarga de estudiar cómo el ojo
capta la luz y cómo el cerebro interpreta esta información para crear una experiencia visual. En la audición se centra en cómo el oído capta las vibraciones sonoras y cómo el cerebro las interpreta en sonido. Y en el tacto se encarga de estudiar cómo la piel capta las sensaciones de presión, de temperatura, de dolor y cómo el cerebro las interpreta. El placer y el displacer son dos sensaciones fundamentales que guían nuestro comportamiento. El placer es una sensación de satisfacción, de bienestar, que viene dado como respuesta a un estímulo gratificante. Por su parte, el displacer es una sensación de desagrado, de malestar, que viene como respuesta a un estímulo desagradable, como un dolor físico, como una pérdida de un ser querido o por un fracaso. En cuanto a los trastornos, tanto en el placer como en el displacer, se pueden dar los siguientes: depresión, ansiedad, trastornos alimenticios, adicción. Y en cuanto a las reacciones corporales, en el caso del placer, aumento del ritmo cardíaco y sudoración, liberación de las endorfinas, sensación de relajación muscular, y en el caso del displacer, sensación de aumento de tensión muscular, liberación del cortisol, que es la hormona del estrés, aumento de los latidos cardíacos y sudoración.